Bueno, muchísimas gracias por su paciencia. Bienvenidos una vez más a todos. Gracias por aceptar esta invitación. Esta es una sesión introductoria a la práctica del mindfulness. Vamos, por supuesto, a practicar juntos. También vamos a pasar un poco por esa información científica que le ha dado tanta fuerza a esta práctica. Bueno, quisiera honrar de verdad que se hayan tomado este tiempo para explorar de pronto herramientas nuevas. Para algunos otros será profundizar un poco en el conocimiento que ya tienen sobre el mindfulness. Esta es una práctica, como les mencionaba hace un momento, que ha sido avalada por la neurociencia y de hecho se ha encontrado que es un vehículo muy poderoso de cambio, de ayudarnos a gestionar el cambio en nosotros. Y de hecho me viene a la mente una frase de Mario Alonso Puig que dice: todos los seres humanos quisiéramos cambiar, pero no siempre estamos dispuestos a hacer lo necesario para cambiar. Y el mindfulness se convierte precisamente en un hábito, en una forma de vivir, más allá de ser, por supuesto, una serie de técnicas. Se convierte en una forma en la que nos vemos a nosotros, vemos al mundo, vemos a las dificultades, y es una herramienta fundamental en ese aprender a gestionarnos, a conocernos, a prestarnos atención, regular nuestros estados de ánimo. Y ya hablaremos un poco más sobre esto enseguida. Mi nombre es María del Pilar Cubillos, como pueden ver ahí en la pantalla. Yo soy instructora certificada en Mindfulness en BSR por el Centro de Mindfulness de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. También estoy entrenada en autocompasión basada en Mindfulness con el Centro de Mindful Self-Compassion de la Universidad de San Diego. Y bueno, de verdad que me hace muy feliz poder compartir un poco de todo lo que yo he descubierto para mi vida con esta práctica, ¿no? Yo pues la vengo enseñando ya hace varios años, pero antes de eso, por supuesto, soy una practicante de mindfulness. Lo que me trajo a estas prácticas, de hecho, fue una búsqueda personal. Hace más o menos unos 20 años estuve yo lidiando con una depresión muy fuerte y bueno, y encontré de verdad en el mindfulness una herramienta muy sencilla, es de verdad muy simple y muy contundente. Así que, bueno, espero que disfruten la sesión. Quería comenzar, de hecho, con una práctica, que hagamos una pausa juntos. Eso es algo a lo que nos invita el mindfulness, a parar en un mundo en el que parece que no es posible parar. Y traer la atención a nosotros mismos, recordar, prestarnos atención, prestar atención a la experiencia del momento. Así que, de hecho, es muy buena idea que se tomen un instante para revisar que de pronto su celular, si no lo están utilizando, esté apagado, o cerrar aplicaciones, ventanas, correos que los puedan distraer. Eso ya es practicar mindfulness, ese enseñarle a nuestra mente a funcionar en multitarea. Estamos acostumbrados a hacer lo contrario, ¿no? A tener nuestra atención puesta en muchas cosas a la vez, y eso solamente es un gran generador de estrés a nivel físico y mental. Así que es un ejercicio maravilloso que podemos hacer hoy juntos, estar en lo que estamos, estar en esta sesión aquí juntos. Igualmente, maravilloso sería si se animan algunos a abrir la cámara, y con eso, a pesar de la virtualidad, pues nos sentimos un poco más juntos. Muchas gracias. Así que, bueno, vamos a arrancar con una primera práctica. Vamos a hacerla sentados, esta primera. Así que los invito a encontrar una postura un poco más sólida para el cuerpo, de pronto un poco más erguida. Si se sienten a gusto cerrando los ojos, lo pueden hacer, no es necesario. Y vamos a parar. De pronto ha sido un día en el que no tuvimos tiempo de eso, de parar. Deja los brazos de pronto descansar sobre las piernas, sobre el regazo. Y la primera tarea es escuchar el sonido que yo voy a tocar. Este instrumento es un vibrátono.
Simplemente eso, oír el sonido, y cada vez que notamos la mente dando vueltas, regresamos amablemente al sonido. Tal vez notaste cómo la mente en pocos momentos da muchas vueltas. Tal vez fuiste a diferentes lugares, a diferentes momentos. Vamos a ayudarle un poco a la mente a llegar aquí. Siempre tarda un poco más que nuestro cuerpo. Así que precisamente vamos a centrar la atención en el cuerpo. De pronto, permitiéndote unas respiraciones profundas que te ayuden a suavizar por ahí donde sientes tensión, tal vez, alguna otra incomodidad. Al final, la respiración es como un puente que precisamente nos lleva al cuerpo, nos conecta con el cuerpo. Vamos a observar el peso del cuerpo. El peso del cuerpo sobre los pies, sobre las caderas. ¿Por qué no esa sensación de ser sostenido por la superficie en la que te encuentras? Y como la mente, por supuesto, va a seguir dando vueltas, simplemente cuando lo notes, regresa amablemente a lo que estemos observando en este momento, esa sensación del peso de tu cuerpo. Los pies tocando el suelo, las caderas tocando el asiento. Y vamos a regresar a los pies para detallar un poco más qué está pasando allí. Fíjate si puedes notar alguna otra sensación allí. De pronto, notas los pies fríos o tensos. ¿Puedes sentir tus pies? Si la mente se distrae, regresa allí a tus pies. Si no hay ninguna sensación en particular, está bien, toma nota de eso. Y de los pies continúa a las piernas. Recórrelas, la parte inferior, las canillas, las pantorrillas. Las rodillas, los muslos. Detalla cualquier sensación que esté presente en tus piernas en este momento. El roce del pantalón. Contacto de los muslos con el asiento. Cualquier otra sensación, un cosquilleo, un hormigueo. Y recuerda volver donde nos encontremos si notas la mente distraída. Va a pasar, así que no te preocupes por eso. Va a pasar varias veces. Y de las piernas, continuemos a las caderas. Otra vez, siente el peso de las caderas.
Examina si hay alguna otra sensación allí. De pronto un poco más interior, en el área de la pelvis. De las caderas continúa el torso. ¿Por qué no? Fíjate en el movimiento de respirar ahí en el pecho y en el abdomen. O nota si hay alguna sensación en tu espalda. O de pronto en alguno de los órganos que están alojados ahí en el torso, los órganos abdominales. Incluso el corazón latiendo, los pulmones llenándose y vaciándose. Cualquier sensación. Y continúa a los hombros. Los brazos y las manos. ¿Qué sientes allí? ¿Hay tensión, relajación en hombros, brazos y manos? Tal vez frío, cualquier sensación. Simplemente nótala. Si no hay nada, no hay nada, está bien. Continúa al cuello y a la cabeza. A veces la cara, por ejemplo, acumula mucha tensión a lo largo del día, el cuero cabelludo también. Y vas a expandir la atención al cuerpo completo. Otra vez, sentir tu cuerpo entero ahí sentado y trata de observar dónde está la sensación más notoria en tu cuerpo ahora mismo, la que resalte más, la que destaque más. Y si así lo quieres, puedes imaginar, por ejemplo, que el aire entra y sale a través de los poros de la piel, en esa zona en particular de tu cuerpo. Para luego extender esa sensación a todo el cuerpo, como si todo el cuerpo respirara a través de los poros. Y por último, pregúntate, ¿cómo me siento en este momento? Y me refiero al estado de ánimo. ¿Estás tranquilo, a la expectativa, abierto, curioso, o de pronto un poco cerrado, ansioso, enojado, preocupado? Cualquier cosa que esté sucediendo en ti está bien, es lo que es. Si tienes los ojos cerrados, puedes mantenerlos cerrados. Junta las palmas de las manos y vamos a comenzar a frotarlas entre sí. Y fíjate cómo se sienten tus manos ahora mismo. Las mías están muy frías. ¿Cómo están las tuyas?
No solo la temperatura, si están suaves o secas, húmedas, el sonido que producen las manos. Frota un poco más. Si quieres, ponle un poquito más de fuerza y de velocidad a ese movimiento. Eso es, y ya cuando de pronto las sientas un poquito más tibias, las mías siguen heladas, vamos a llevarlas hacia la cara. Si tienes gafas, retíralas y vamos a cubrir la cara con las manos por unos segundos. Y enfoca la atención en esa sensación de contacto, de pronto en ese cosquilleo, en ese hormigueo que queda en las manos y en los brazos. Esa sensación de las manos sosteniendo la cara. Eso es, sí, puedes ir destapando tu cara, abriendo los ojos. Muchas gracias por esta primera práctica. Me gustaría indagar un poco qué descubrieron en ese observar el cuerpo. Como les decía, aparte de lo que vamos trabajando con estas prácticas de mindfulness, es esa capacidad de prestarnos atención y de escucharnos, ¿no? Y el cuerpo es algo que a veces tenemos un poco descuidados, ¿no? Estamos como muy ocupados, a veces muy distraídos para prestar atención a lo que nos dice el cuerpo. Entonces me encantaría que ya fuera que escribieran en el chat o si quieren abrir el micrófono y me cuenten al menos una sensación que encontraron en su cuerpo. Y bueno, y de pronto ese estado de ánimo, ¿cómo está? Abierto, curioso, no sé, expectante, o de pronto están un poco, no sé, cansados, ansiosos, enojados, cualquier cosa que hayan notado. ¿Mm? ¿Qué encontraron? Puede ser que escriban en Bueno, el María del chat. Pilar, entonces voy a Hola, empezar. Fabio. Adelante. Mira, realmente algo que me ha parecido, realmente yo sí tengo de costumbre meditar, pero realmente a raíz de ver la película El Guerrero Pacífico, empecé un poco a interesarme con esta técnica, digámoslo así. Y la verdad, cada vez que lo hago y hoy especialmente, eh, siento que, que es como un eh, como digo yo, un, un encontrarse con uno mismo. ¿Sí? Es como realmente el día a día no le permite a uno sentirse, ¿sí? Sentirse y reconocerse. Entonces, creo que esta técnica y especialmente ahora en el ejercicio que hicimos, eh, yo sí siento realmente un gran descanso, siento una gran tranquilidad al hacerlo. Eh, Siento, yo, por ejemplo, el día fue bastante agitado, con muchas reuniones y esto obviamente me relajó, me tranquilizó y tenía un malestar en la garganta y, y, y la verdad me alivió bastante, me quitó esta sensación como de, sí, que tenía en mi garganta. Muchas gracias, Fabio. Notaste muchas cosas, muchas gracias por compartirlo. Y se trata de eso, ¿no? De verdad prestarnos atención y conectar con nosotros porque este mundo básicamente casi que exige que nuestra atención esté siempre afuera. ¿Mm? Y si no nos escuchamos, no hay manera de saber cómo cuidarnos. Aquí ya empezaron a aparecer cosas en el chat. Carolina dice, ansiosa, sentí que se me fue un poco el dolor que tengo en una oreja. Javier dice,
No había notado que tenía dolor en una pierna hasta que me di la oportunidad de sentir. También dice, me sentí emotiva, noté algo de ardor en los hombros. Calma, tranquilidad, tensión en los hombros, hormigueo en las manos después de frotarlas. Gracias. Gracias a todos por compartir. Vamos a igual continuar explorando juntos. La práctica también, por supuesto. Quería compartirles otra vez pantalla. Esa imagen que ustedes ven es esa fue la editorial de la revista Time en el 2014, y que nos da un poquito como esas proporciones de lo que está viniendo, en lo que se ha estado convirtiendo el mindfulness en medicina y en cuidado de la salud, ¿no? Y ahí lo ponen como la revolución del mindfulness. Y es en realidad eso, ¿no? Es una herramienta que ha venido utilizándose con mucha fuerza en medicina y cuidado de la salud. De hecho, se ha convertido en un referente, y esto está creciendo, ¿no? Es como una ola que crece y crece. Y estoy segura que en unos años esto se va a convertir en una de esas cosas obvias que hacemos para cuidarnos, ¿saben? Así como de pronto en los años 50, si te pillaban corriendo por la calle, de pronto se imaginaban que o te robaste algo, que alguien te estaba persiguiendo, ¿saben? Porque no era común correr, pero hoy en día todos sabemos que es normal y que es muy beneficioso, y que la ciencia ha encontrado que el ejercicio, que la actividad física es muy buena para la salud. Pues asimismo yo estoy convencida, así como ya ocurre en otras partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, cada vez va a ser más clara esa conexión entre el cuidado de la salud y una herramienta como el mindfulness. Y seguro cuando vayamos al médico nos va a decir, come bien, duerme bien, ejercítate y practica mindfulness. Ya ocurre, ¿no? Estoy segura que de hecho muchos de ustedes están ya aquí ya porque tengan un interés profesional en el mindfulness, o porque de pronto algún profesional de la salud les recomendó incorporar este tipo de prácticas. Es una práctica que tiene enormes beneficios, y quisiera mencionar un poco eso antes de continuar. Y esto es muy importante porque en realidad lo que hacemos en el mindfulness es muy sencillo, y algo que nos motiva y que nos genera mayor interés en la práctica es toda la ciencia que hay detrás de ella, ¿no? Esas décadas de estudios neurocientíficos que avalan los beneficios del mindfulness, y de hecho, como lo ven en la imagen, los han encontrado en 3 áreas en particular. A nivel cognitivo han encontrado que genera cambios profundos en nuestro nivel de foco, de atención, incluso en la memoria, en la creatividad, en nuestra capacidad de pausa, de toma de decisiones, a diferencia de un cerebro estresado, que un cerebro estresado precisamente ve mermadas todas esas capacidades cognitivas. Nuestro cerebro no funciona igual si estamos estresados, y a veces no nos damos cuenta que estamos estresados. El otro aspecto en el que se generan muchos cambios importantes a nivel cerebral son en el tema de la regulación emocional. De hecho, el mindfulness ayuda a generar esa destreza de saber gobernar nuestros estados de ánimo, y genera, de hecho, cambios en zonas del cerebro que están asociadas a emociones que son muy positivas para nosotros, como la compasión y la empatía, en general. Y han encontrado que desarrollamos mayor bienestar. De hecho, cuando nuestra mente está más tranquila, nuestro cuerpo funciona mejor. Empieza a equilibrarse, empiezan de hecho a reducirse, a disminuirse todas esas señales físicas del estrés que de pronto hemos normalizado tanto, ¿no? Como, qué sé yo, los dolores de cabeza, los problemas para dormir, problemas gástricos, como que sentimos que es normal, que a todo el mundo le pasa, pero resulta que no es normal. Esto es solo el resultado de tener esa alarma fisiológica que es el estrés encendida continuamente. Es una alarma que debería encenderse cuando hay una emergencia, ¿no? Como la alarma del carro, la alarma de incendios, y resulta que está encendida todo el tiempo. Estamos tan acostumbrados al estrés que a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos estresados o cuando estamos tranquilos. Se han encontrado también
cambios importantes, por ejemplo, a nivel de la conexión con la vida que genera la práctica del mindfulness, que ya les hablaré un poquito más de eso, e incluso cómo mejora la respuesta inmune. El gran cambio que genera el mindfulness en nuestro cerebro es algo que denominan la neuroplasticidad cerebral, y es básicamente que una práctica continua de mindfulness cambia la forma en que las neuronas se comunican entre sí, generan nuevas conexiones neuronales e incluso lo han asociado con la regeneración neuronal. Ha sido una práctica que de hecho se ha venido utilizando como un complemento para procesos de salud, es decir, no reemplaza procesos de salud, sino que los acompaña. En los 90s, por ejemplo, se hicieron unos estudios muy interesantes con pacientes de psoriasis y tomaron dos grupos de estudio, uno que tomó un entrenamiento en mindfulness para reducción del estrés y el otro que no hizo nada diferente a tomar su tratamiento médico. Y el grupo que tomó el entrenamiento en mindfulness, que por supuesto también siguió su tratamiento médico, notaron que respondía mejor al tratamiento, por ejemplo, ¿no? Y eso es como apenas de los primeros estudios que empezaron a mostrarnos cómo si estamos más tranquilos y aprendemos a gestionar nuestras emociones, incluso nuestro cuerpo empieza a responder mejor y a equilibrarse y a mejorar. De ahí en adelante se hicieron, bueno, hay hoy en día miles de estudios clínicos relacionados con el mindfulness, pero hay uno muy interesante que hizo Richard Davidson, eso fue creo que en la primera década del 2000, con profesionales de una empresa que manejaba niveles regulares de estrés, y tomaron dos grupos de estudio, uno que tomó el entrenamiento en mindfulness, otro que no hizo nada en particular más que seguir con su rutina, y encontraron varias cosas interesantes. Una de ellas fue que se disminuyeron notablemente las señales fisiológicas del estrés y de la ansiedad. Esas señales como las que les mencioné, ¿no? El problema para dormir, el dolor de cabeza, las dificultades gástricas, en ese tipo de señales físicas. Y encontraron también que había más actividad en zonas como la corteza prefrontal del cerebro, que está muy asociada al manejo emocional, y una de las conclusiones que sacaron es que precisamente esta práctica empieza a modular nuestro manejo emocional. A veces sentimos que nuestro manejo emocional es algo fijo. Yo recuerdo cuando yo sufría depresión, yo sentía que ese era yo, que hacía parte de mí, y no. ¿No? Resulta que todo eso que creemos fijo, que a veces nosotros mismos nos etiquetamos con yo soy un mal geniado, yo soy un llorón o ese tipo de cosas, no, es simplemente que le hemos enseñado a nuestro cerebro a funcionar de una manera, pero podemos enseñarle a funcionar de otra y él va a generar esas nuevas conexiones neuronales. Esa es la neuroplasticidad, en la medida en que ejercitamos ciertas destrezas, y por eso la imagen que les mostré me gusta tanto del cerebro ejercitándose, porque eso es el mindfulness, es una forma de trabajar con nuestra mente como bueno, ninguna otra actividad cotidiana trabaja y fortalece nuestro cerebro. Bueno, eso por un lado, que es muy importante, y por supuesto, pues de ahí se desprende que el mindfulness es una herramienta que se ha convertido en una abanderada del manejo del estrés, del manejo de la ansiedad. Se utiliza en casos como la depresión. Ha habido muy buenos resultados para el manejo del insomnio, del dolor físico, incluso del cambio de hábitos, pero no hay que estar en uno de esos estados para beneficiarse. Por supuesto que todos nos podemos beneficiar de una práctica de estas, ¿no? En un mundo en el que vivimos como a una velocidad tan rápida, pues bueno, simplemente que comencemos a conectar un poco más con nuestro día a día, a calmar un poco la mente, a sentirnos más atentos y más presentes, pues es maravilloso, ¿no? Muy bien. Quisiera volver a ponerles la pantalla, compartirles la pantalla para darles como de una vez una definición, porque el concepto del mindfulness, de hecho, es un concepto muy
puede ser a veces muy complejo, ¿no? Recoge muchas cosas, pero una definición que se suele utilizar mucho es esa que ustedes ven allí, la conciencia que desarrollamos de nosotros mismos al prestar atención al momento presente de una forma específica, a propósito y sin juicios. Ese personaje que ustedes ven ahí es Jon Kabat-Zinn. De hecho, él es la persona que hace 40 años desarrolló el programa MBSR, el programa de Mindfulness para reducción del estrés, que se ha convertido en el referente mundial del mindfulness, en la forma en la que se ha hecho del mindfulness una práctica muy sencilla, porque no es algo, el mindfulness es una práctica nueva, es una práctica milenaria, de hecho, pero él encontró una forma y un lenguaje muy sencillo, de hecho secular, no dogmática, que permite que cualquier persona, independientemente de sus características personales o de pronto de las ideas que pueda tener sobre estas prácticas, pueda desarrollarlas y pueda generar este hábito. De hecho, Jon Kabat-Zinn, cuando desarrolló este protocolo, él trabajaba como investigador en el Hospital General de la Universidad de Massachusetts. Esto fue en los años 70. Él es un biólogo molecular y él traía ya una práctica personal de mindfulness y bueno, y de otras prácticas de conciencia y empezó a pensar, ok, ¿cómo llevo yo, qué puedo yo hacer para llevar una herramienta como estas a un espacio como un hospital, ¿no? A la medicina y al cuidado de la salud, donde seguramente en ese momento sí, todavía hoy en día lo hay, había mucha resistencia a este tipo de prácticas. Y todo fue en el lenguaje, ¿no? Las prácticas, de hecho, como se comparten hoy en día, son las mismas prácticas tradicionales, solo que todo está en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje en el que se llega a las personas. Otra forma de pensar en la definición del mindfulness es simplemente darnos cuenta de lo que sucede mientras sucede. Y esto es muy importante porque, como les decía, a veces funcionamos un poco por impulsos, como en piloto automático. A veces es más fácil entender el mindfulness desde lo opuesto, que es lo que solemos llamar el piloto automático. Y no sé si alcanzan a ver la caricatura, la imagen, pero eso define el mindfulness, el estar perdidos en los pensamientos sería lo opuesto, sería este estado de piloto automático, y el mindfulness precisamente nos ayuda a desatascarnos de la mente, donde pasamos mucho tiempo a lo largo del día y comenzamos a tener una conexión más directa con la experiencia del momento. De hecho, en el año 2010 se hizo un estudio que ahí estaba referenciado en la imagen, lo hizo Matt Killingsworth en la Universidad de Harvard, y lo que hicieron fue entre 2.250 personas, empezaron a tratar de monitorear lo que hacían a lo largo del día y qué tan concentrados estaban. Lo que hicieron fue ponerles una aplicación en el celular y aleatoriamente a lo largo del día se les preguntaba eso: ¿qué estás haciendo? ¿Qué tanta atención estás prestando a lo que estás haciendo? Y qué tan feliz te sientes. Y de ese estudio sacaron mucha información interesante, pero quisiera destacar dos cosas. Una, que encontraron, el porcentaje que sacaron de esa distracción que reportaban esas personas era de un 50%, que es muchísimo. La mitad del día estamos distraídos. Y lo otro que encontraron muy interesante es que, sin importar lo que estaban haciendo esas personas, encontraron un porcentaje de entre un 10 y un 20% de sentirse más felices si estaban conectados con lo que estaban haciendo, si estaban presentes. Es decir, no importa si estaban comiendo algo delicioso o viendo un atardecer o sacando la basura o trabajando. Si estaban presentes, se sentían mejor, se sentían más felices. De hecho, de ahí esa importancia de cómo conectamos con la vida a través de una práctica de estas, porque a veces como que pasamos por encima de nuestros días, ¿no? Parece que en la mañana como que nos encendiéramos y funcionamos y funcionamos y funcionamos y casi en automático, y en la noche caemos rendidos en la cama. Ese estado de piloto automático se expresa en muchos momentos del día.
Por ejemplo, ahora mismo que ustedes me están escuchando, estoy segura que muchos de pronto notan como la mente empieza a pensar que voy a comer más tarde, qué fue lo que hice esta tarde, qué tengo que hacer mañana. O qué sé yo, estamos bañándonos pensando en que vamos a desayunar, estamos desayunando pensando en el trabajo, estamos trabajando pensando en la lista del mercado y eso pasa continuamente a lo largo del día. Y ese es precisamente ese estado de piloto automático, de atención parcial. Nuestro cuerpo está en un lugar y nuestra mente está en otra. Y la práctica de mindfulness busca ayudarnos a volver a recuperar esa capacidad de estar completos en el momento presente, ¿no? Que nuestro cuerpo y nuestra atención, nuestra mente estén conectados con lo que estamos haciendo. Y solo ese conectar con la experiencia del momento, así sea en un instante que yo siento, qué sé yo, a veces yo le digo a mis estudiantes, hasta barrer la casa es una oportunidad para meditar, porque si yo estoy verdaderamente conectado con lo que estoy haciendo, si estoy sintiendo cómo mis manos mueven la escoba, por ejemplo, o el sonido que hace la escoba contra el suelo, ahí ya estoy presente. Y en esos instantes que yo estoy presente en mi cuerpo mientras hago lo que sea que esté haciendo, mi sistema nervioso se calma, mi mente se calma. Y esto es de hecho interesante porque a veces se asocia mucho la meditación solo a estar sentado con los ojos cerrados y el mindfulness sí, por supuesto lo practicamos de esa manera también, pero lo practicamos también con ese desarrollar mayor conciencia de nuestras actividades a lo largo del día, lo que sea que esté haciendo yo. Si estoy presente, ahí ya estoy meditando, ahí ya estoy practicando mindfulness. Muy bien, les voy a botar dos cositas más de información. Y no mentiras, vamos a hacer una práctica ahora mismo, si les parece, ¿vale? Vamos a hacerla ahí sentados. Así que una vez más los invito a que de pronto busquen una postura un poco más sólida para el cuerpo. Esta sensación de solidez puede ser que imagines como si tuvieras una cuerdita amarrada en la coronilla y te jalan hacia arriba, ¿no? O abrir el pecho también ayuda a que la espalda esté un poco más recta. También cerrar los ojos es una opción, si quieres lo puedes hacer. Y ahora vamos a trabajar otra herramienta que es fundamental para ese anclarnos al presente, que es la respiración. No hay que hacer nada en particular con la respiración, más que prestarle atención. Déjala que fluya, que lleve su ritmo natural. Y como lo hicimos en el ejercicio anterior, cuando notes que la mente se distrae, que de pronto estás pensando en lo que sucedió antes de iniciar esta sesión o en lo que tienes pendiente por hacer, regresa a sentir la respiración entrando y saliendo. Sentir el aire entrar al inhalar, salir al exhalar. Notando tal vez cómo la respiración cambia continuamente. A veces es profunda, amplia, y otras veces es más corta, más breve, más superficial. Inhalar, sintiendo la inhalación. Exhalar, sintiendo la exhalación. Porque no, sintiendo cómo el cuerpo respira solo. Y
si en algún momento sientes o notas que estás tratando de controlar tu respiración, fíjate si es posible soltar esa necesidad de control y simplemente déjala fluir. Y de nuevo, si notas tu mente distraída, amablemente regresa a la siguiente respiración. Y si se vuelve a ir tu mente, vuelves a traerla. Vamos a llevar la atención a la nariz para detallar cómo se siente respirar en la nariz. ¿Cómo es esa sensación del aire atravesando las fosas nasales? Ese sentir del aire frío entrando, cómo sale un poco más tibio. De pronto notar cómo el aire fluye más fácilmente por una u otra de las fosas nasales. Si la mente se distrae, una vez más regresa a sentir la respiración en la nariz. Y de la nariz, ¿por qué no? Llevar la atención a la garganta. Fíjate si hay alguna sensación en particular allí cuando respiras. Puede que sí, puede que no. Y continúa un poco más abajo, al torso. Ya lo hicimos por un momento, hace un rato. Observa el movimiento en el pecho y en el abdomen con cada inhalación y cada exhalación. Si quieres, puedes poner una mano en el centro del pecho y otra en el abdomen. Y eso puede ser que te ayude a conectar un poco mejor con ese movimiento de respirar. Ya sabes, si la mente se distrae, regresa a sentir ese movimiento en el pecho y en el abdomen. Puedes, en los minutos que nos quedan, que son pocos en esta práctica, de pronto anclar tu atención ahí donde fue más clara la sensación de respirar en el cuerpo, en la nariz tal vez, en la garganta, en el pecho, en el abdomen, o incluso volver a esa sensación general de respirar. Lo que sientas que te conecta un poco mejor.
Poco a poco puedes ir soltando la práctica, porque no tomar un momento para sentirte luego de esos minutos de observar la respiración. Muy bien. Usualmente después de una práctica de mindfulness vienen preguntas, porque eso nos ayuda a aterrizar un poco la experiencia de lo que acabamos de observar. Y me gustaría, por un lado, preguntarles si tal vez para algunos fue más fácil sentir esa conexión con el momento, esa conexión con el presente al observar la respiración. Tal vez fue más fácil que cuando inicialmente observamos las sensaciones en el cuerpo. No sé si tal vez hay algo respecto a eso, o al contrario, de pronto para algunos fue más fácil cuando observamos las sensaciones que ahora observar la respiración. Hola, Javier. ¿cómo estás? Mira, para serte sincero, yo creo que esta práctica de atención a la respiración fue, en mi caso, más provechosa, creo que la sentí más. Y es tan literal como enfocarse en el movimiento en mi caso, del estómago, ¿no? Del abdomen. Sí, sí. Ya sentir, digamos, o tener la sensación del movimiento en el abdomen, a uno como que como que le ayuda a generar un espacio en el que deja de lado todas las otras cosas en las que está pensando para enfocarse solo en eso y fue mucho más fácil para mí. Entonces creo que Sí. me fue mejor. Gracias por compartir tu experiencia, Javier. De hecho, en el mindfulness hay una expresión que se suele usar que es descansar en la presencia. Y tiene que ver mucho con eso que comentabas, como que ese descansar es bajarnos de la mente, porque es que pasamos todo el día atrás de los pensamientos y eso es agotador. La mayor parte del día estamos pensando y eso hace que gastemos mucha energía. Y en parte es eso, ¿no? La práctica de mindfulness, desatascarnos de pasar tanto tiempo en la mente. A veces ese pasar tanto tiempo en la mente es lo que nos mete en problemas y nos estresa y nos genera ansiedad y preocupación. Tami dice, me fue más fácil observar la respiración, y Alejandra nos comparte, para mí es más fácil concentrarme en las sensaciones. Y está bien, para cada quien la experiencia es diferente, lo importante es que vayamos agarrando de pronto esas herramientas que nos funcionan e irlas de pronto, ¿por qué no?, incorporándolas a lo largo del día, y que eso nos ayude a anclarnos en algunos instantes, porque el mindfulness se ha encontrado que esos cambios a nivel cerebral se dan no solamente por un periodo, por generar un hábito diario de práctica por un periodo considerable de, no sé, 30, 40 minutos de práctica, sino que hacer pequeñas pausas muchas veces al día, como simplemente cada hora me comprometo con una respiración profunda. Esas mini pausas repetidas a lo largo del día también fortalecen nuestro cerebro, ese músculo de la presencia y de la conexión. Y otra cosa que quería preguntarles es, ¿alguno notó que la mente no se distrajo? Y está bien, porque sé que todos nos distraemos y quería pasar precisamente a ese punto que es muy, muy importante. La mente se distrae, la mente se distrae. Eso es lo natural de nuestra mente y quería compartirles una imagen. Esto es una imagen de unos estudios recientes que se han estado trabajando, se han venido trabajando como desde inicios de este siglo y han encontrado algo muy interesante y es que cuando estamos distraídos en los pensamientos, ese quedarnos pensando en el futuro o en el pasado y no en el presente. Cuando eso sucede, se activan una serie de regiones cerebrales que se conocen como la red neuronal por defecto, que están ubicadas bajo la parte medial del cerebro. No sé si ustedes alcanzan a ver la flechita, yo sospecho que sí. Ahí donde le estoy poniendo en este momento, ahí está igual el nombre, para que se ubiquen. Desde esta zona del cerebro hasta atrás, hasta la corteza cingulada posterior.
Y básicamente lo que encontraron es que cuando divagamos, hay una enorme actividad en esas zonas cerebrales, en la red neuronal por defecto, pero cuando enfocamos la atención, por ejemplo, en nuestras prácticas de mindfulness, cuando logro conectar con la respiración o con una sensación en el cuerpo, o cuando lo hago a lo largo del día, cuando estoy barriendo y de verdad siento lo que está haciendo mi cuerpo mientras barro, ahí esas zonas cerebrales se desactivan, se calman de una forma consistente. Y de hecho esa red neuronal por defecto está asociada con cómo nuestro cerebro está calibrado para la supervivencia. Son zonas del cerebro que trabajan en crear nuestro sentido del ser, buscan información en el pasado y en el futuro para protegernos. Esa es la supervivencia para la que está diseñado nuestro cerebro, para la que ha evolucionado más bien nuestro cerebro. Y precisamente cuando experimentamos mucho estrés o mucha ansiedad, esas zonas del cerebro están encendidas continuamente y esto lo han medido en tiempo real. La mente se distrae, ¡flu!, se encienden. La mente se enfoca, se calman. Y esto nos ayuda además a normalizar el tema de la distracción, porque tal vez algunos se pudieron haber sentido un poco incómodos porque, bueno, inicialmente cuando comenzamos a tratar de enfocar la mente no es tan fácil, ¿no? La mente está como por todos lados y es bien difícil traerla al presente, es como una lucha inicialmente, pero al final esto es una destreza, como cualquier otra, entre más practicamos se hace más sencillo. Y si de pronto para algunos hoy se sintió un poco luchado ese prestar atención y ese enfocar la atención, con el tiempo se convierte en algo más orgánico y más natural. Y es una destreza que por supuesto vamos fortaleciendo con el tiempo. Quisiera que hagamos otra práctica cortita y los voy a invitar a que se pongan de pie, ¿vale? De hecho, para que descansemos un poco de estar ahí sentados. Es como para recapitular. En el primer ejercicio trabajamos las sensaciones, que es una forma de anclar nuestra atención en el presente. En el segundo ejercicio trabajamos la conciencia en la respiración, otra forma de anclarnos, y ahora mismo vamos a trabajar con la experiencia sensorial. Así que vamos a soltar los brazos, tomarnos un momento para sentir nuestro cuerpo de pie. Conectar con ese sentir el peso del cuerpo sobre los pies. Sentir la respiración en el cuerpo. Eso es. Y vamos a llevar los brazos por encima de la cabeza. Puedes ubicarlos con las palmas de las manos viendo hacia el centro, por ejemplo, como me ves a mí hacerlo. Empuja el suelo con los pies y siente que alcanzas alto para que te permitas darte un estiramiento, no te fuerces, lleva el movimiento hasta donde se sienta bien para ti. Inhala de nuevo. Exhala. Inhala otra vez. Y exhalando, inclínate un poquito a la derecha. Sigue empujando el suelo con los pies y siente que cambia tu cuerpo con ese inclinarte en esa dirección. Deja que la respiración fluya. Eso es, vuelve al centro. Inclínate hacia el otro lado, hacia la izquierda y ancla tu atención en lo que sientes en tu cuerpo. Si la mente se distrae, igual que lo hicimos antes, vuelves a traer la atención aquí. Lo que estás sintiendo en el cuerpo. Eso es. Muy bien, vuelve al centro y ahora vamos a comenzar a abrir y a cerrar las manos con fuerza. Como si disparáramos energía cada vez que abrimos las manos. Y las cierras con esa misma fuerza, abre y cierra, abre y cierra. Y si empiezas a sentir cansancio, fíjate si la respiración de pronto te permite estar un poquito más allí. Abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. Eso es, y suelta, baja los brazos y permítete estar con esas sensaciones que quedan. De pronto se siente como vibración en tus brazos, hormigueo, cosquilleo.
Eso es. Ahora comienza a sacudir las manos con fuerza, como si te las hubieras lavado y quieres sacarte el agua. Sacude las manos, sacude. Hasta donde se sienta bien para ti, sacude, sacude. Eso es, suspende y otra vez fíjate qué sientes. Vibración, hormigueo, cansancio, peso. Eso es, suelta los brazos. Fíjate en la sensación del contacto de los pies contra el suelo. Si logras, por ejemplo, sentir la temperatura del piso en los pies o de pronto la dureza del suelo. Ahora, lleva la atención a la boca y pasa saliva para que sientas el sabor en tu boca. De pronto te recuerda lo que comiste o que no has comido o algo que bebiste. No hay que ponerle un nombre a esa sensación del sabor en tu boca, solo sentirlo. Y de la boca pasa la atención a la nariz y mientras respiras, observa si puedes percibir algún olor. Tal vez están cocinando en casa, puede ser. Si tal vez no notas nada en particular, lo que puedes hacer es acercar una mano a la nariz y sentir el olor de tu mano. El olor de tu piel. Eso es. Muy bien. Ahora vamos a llevar la atención a los ojos. Y simplemente vamos a ejercitar ese sentido de la vista. Fíjate con curiosidad, con una curiosidad como de niño pequeño, ¿qué ves? De pronto, cómo está dispuesta la luz, donde hay sombras, la perspectiva que tienes del lugar desde allí. Si algo te llama la atención, algo que no habías visto, no habías notado. Si te distraes en tu mente, regresa a ese ver. Un poco más. Y si quieres, cierra los ojos y ahora vamos a llevar la atención a los sonidos alrededor. Así como escuchábamos el vibrato, ¿no? Hace un momento, la campana. Permítete observar los sonidos que están disponibles para ti. De pronto sonidos que vienen de lejos, de afuera. Incluso sonidos desagradables. Quisieras que hoy no estuviera ese sonido en particular. Está ahí, obsérvalo. De pronto sonidos que están más cerca. Sonidos agradables, sonidos neutrales. No hay que hacer una lista mental de sonidos, ponerles un nombre. No se trata de decir perro, carro, sino escuchar el buf o el tac o cualquiera que sea el sonido que está ahí. Eso es. Y ves soltando esa observación de los sonidos, vuelve a sentir tu cuerpo ahí de pie, la respiración. ¿Cómo te sientes ahora mismo? ¿Sí?
tenso, relajado, pesado, liviano. Muy bien, y podemos tomar asiento otra vez. Muchas gracias. Muy bien. Yo quisiera que prestaran atención a lo siguiente y ahora les hago una pregunta, ¿vale? Para que eso nos ayude a profundizar un poquito más en la idea del mindfulness, ya para ir cerrando la sesión. ¿Qué acabamos de oír? ¿Qué oyeron? Lo primero que se les venga a la mente, ¿qué oyeron? Pueden escribirlo en el chat. O pueden abrir el micrófono, que es un poquito más ágil. A ver, ahí llegó la primera. Un campanazo. Ajá. Así es. ¿Algo más? ¿Alguien tiene una respuesta diferente, tal vez? Un timbre, un timbre que va perdiéndose poco a poco. Un sonido. Así es. Y ambas respuestas son correctas. Esto solo lo hago para explicarles un poco mejor cómo opera esto en nuestro cerebro y cómo el mindfulness entra allí, ¿no? De hecho, en la tradición del mindfulness, la conciencia, el darnos cuenta de él, ser conscientes, se suele considerar un sentido como los sentidos que acabamos de explorar juntos. Y como es un sentido, es algo que está antes del pensamiento. Y por ejemplo, con la campana que acabamos de escuchar, bueno, una cosa es el sonido y otra cosa es la palabra campana o campanazo, ¿no? El cerebro, el lado derecho del cerebro es el que percibe en concreto cuando yo golpeé con esa vara el metal y se genera esa vibración. Y el lado izquierdo del cerebro es el que se encarga de analizar y de interpretar. Entonces, esa percepción concreta del sonido es lo que estimulamos con la práctica del mindfulness, una conexión más directa antes de que llegue la mente a generar un análisis o una interpretación, porque muchas veces ahí es donde nos quedamos atascados. De pronto, no sé, cuando escucharon el sonido, alguno no solo escuchó el sonido, sino que pensó, ese sonido no me gusta, o tan bonito ese sonido, ¿saben? Ahí ya hay un pensamiento que califica la experiencia, o alguno de pronto se acordó de la colección de campanas que tiene la tía, o no sé, de la campana de la iglesia que está cerca de su casa. A lo que voy es que una cosa es lo que sucede, el estímulo exterior, y otra cosa es lo que nuestra mente empieza a elaborar alrededor de ese estímulo exterior. Y ahí es donde entra el mindfulness. El mindfulness nos ayuda a desarrollar un poco de conciencia entre lo que sucede y cómo nos relacionamos con eso que sucede. Genera un poquito de espacio y sin que nos dejemos atrapar por esa retahíla de pensamientos. Como para llevárselos a un ejemplo cotidiano, si estamos, por ejemplo, en la mañana trabajando en la oficina, en nuestro escritorio, y llega el jefe un poco mal encarado y no nos saluda y sigue de largo, eso es un estímulo. Y generalmente la mente no se queda ahí, empieza a elaborar sobre el estímulo. ¿Qué le pasará al jefe? ¿Será que está bravo conmigo? ¿Será que no le gusta no sé, mis metas de este mes o el informe que le pasé ayer? Yo sí he notado que yo no le caigo bien a ese señor. ¿Será que me va a echar? ¿Será que me voy a quedar sin trabajo? Y empieza
de hecho, esa es la ansiedad, ese es nuestro cerebro en supervivencia, haciendo lo que sabe hacer, que es recoger información para protegernos. ¿Mm? Pero es un desgaste, eso es lo que nos genera estrés y ansiedad, no darnos cuenta de cómo nos quedamos atrapados en nuestra mente. ¿Mm? Y ese es el espacio que empieza a generar la práctica del mindfulness. De hecho, se los voy a poner en una imagen que espero que sea la que siga. Esta. El mindfulness precisamente se ubica ahí entre el estímulo y la reacción. En general funcionamos muy en automático y lo que nos da es un espacio mental y emocional para elegir mejor cómo relacionarnos con lo que sucede, especialmente, por supuesto, frente a las dificultades y seguir menos nuestros impulsos. Y muchas veces nuestros impulsos nos meten en problemas, que yo sé que a todos nos ha pasado el miércoles que acabo de hacer o que acabo de decir, pero ya lo dijimos y ya lo hicimos. ¿Mm? Y de hecho, una de las zonas del cerebro que fortalece la práctica del mindfulness es la corteza prefrontal, que es esta zona aquí entre los ojos, detrás de la frente, que es de hecho la que nos ayuda a generar la pausa y la calma para tomar decisiones más conscientes. De ahí que el mindfulness sea tan beneficioso en el tema de aprender a regularnos mejor, a manejar mejor el estrés y la ansiedad y todos esos estados emocionales que todos experimentamos porque hacen parte de nuestra naturaleza humana. Yo quería contarles también del programa mismo de mindfulness para reducción del estrés, que de hecho, como les mencioné al inicio de la sesión, es un protocolo que de hecho se ha convertido en el referente mundial del mindfulness. En inglés se conoce como el Mindfulness Based Stress Reduction Program. Esa es la metodología que desarrolló Jon Kabat-Zinn en la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Allá se creó el primer centro académico en mindfulness, allá fue donde yo me formé, pero hoy en día existen muchos otros centros académicos en mindfulness por la popularidad que tiene la práctica y por todo ese trabajo científico que se ha estado desarrollando alrededor de la práctica. Está el Centro de Mindfulness de Brown, de la Universidad de Harvard, de la Universidad de California, de la Universidad de San Diego, en otros continentes, por supuesto, también hay. En este mes de abril, el 27 de abril, vamos a comenzar un programa de mindfulness para reducción del estrés, por supuesto facilitado por mí. Arranca el 27 de abril, termina el 15 de junio. Hay en el programa completo 9 sesiones, ese encuentro semanal de 2 horas y media y una jornada intensiva que se hace un día domingo, que va a ser el 30 de mayo. Se hace todo de manera online. De hecho, antes de que iniciara toda esta emergencia sanitaria en el mundo, el MBSR ya se compartía de manera virtual. La única diferencia de lo que hemos experimentado hoy es que ya en programa sí es necesario que todos los participantes tengan su cámara abierta, ¿saben? Porque la interacción es muy diferente entre un grupo, si nos vemos o no nos vemos. No sé si lo han percibido en sus interacciones virtuales de estos meses, pero es supremamente diferente. Entonces en el programa sí lo hacemos todo el tiempo con la cámara abierta porque hay una interacción continua entre los participantes y es básicamente como si estuviéramos juntos en un salón. Que eso es lo que buscamos, por supuesto. Muy bien. El programa tiene 8 sesiones. En cada sesión hay un tema en particular. La idea del programa en general es ayudarle a los participantes a desarrollar su hábito de la práctica de mindfulness, que se convierta en un espacio diario de la vida, así como lo es lavarnos los dientes, de pronto para algunos ejercitarse. En cada sesión se trabaja no solo ese aspecto teórico del mindfulness, por supuesto, sino que se hace desde la experiencia. Es decir, hacemos diversos ejercicios y tratamos todo el tiempo de conectarlo con los conceptos, con la filosofía de la práctica del mindfulness. Por supuesto, poco a poco vamos desarrollando las destrezas de
de aprender a enfrentar mejor los retos y las dificultades de todos los días desde el mindfulness. Esta lista de temas la pueden encontrar en la página web si las quieren ver con un poco más de detalle. Cada sesión dura 2 horas y media. Y de la hora y media al 50% del tiempo son ejercicios y prácticas, y luego ya tenemos esas discusiones grupales, que lo llamamos diálogo o indagación reflexiva, esas explicaciones teóricas también, que son muy importantes. Hacemos prácticas formales, que son prácticas no solo sentados, sino en movimiento, como lo hicimos ahora, acostados, caminando, hacemos un poco de yoga, que lo llamamos Mindful Hatha Yoga. Y no es suficiente estas prácticas que hacemos cada semana juntos, sino que se les invita a los participantes a realizar prácticas formales en casa, y para eso se les facilita el acceso a unos audios de práctica que les van a ayudar a ir abriendo ese espacio de todos los días, porque no es suficiente, de verdad que no es suficiente la práctica que hacemos juntos, sino que es importante esa repetición para generar el hábito y para empezar a experimentar los beneficios. Más allá de toda esa información científica, lo importante es eso, que ustedes mismos empiecen a experimentar cómo se sienten cuando hacen práctica o cuando no hacen práctica, ¿no? A descubrirse y a observarse en ese espacio cotidiano. También se les invita a hacer prácticas informales a lo largo de la semana, que eso sí son observaciones en la vida cotidiana. Observarse a lo largo del día mientras realizamos actividades rutinarias, como bañarnos, limpiar la casa, pero también cuando tenemos interacciones con los demás. Por ejemplo, cuando conversamos con otros, cuando tenemos una conversación con los demás, es un momento maravilloso para practicar la presencia, ¿no? Muchas veces nos hablan, como les mencionaba yo hace un rato, y nuestra mente está o preparando qué vamos a responder o pensando en cualquier otra cosa y no escuchamos al otro. Entonces, se va guiando en cada semana en ese espacio de práctica informal y formal. Y algo muy importante también es que ahí, como el MBSR es el referente mundial del mindfulness, para que si alguno de ustedes de pronto tiene algún interés profesional en el mindfulness, suele ser un requisito para las formaciones profesionales rigurosas en mindfulness. Porque la mayoría de intervenciones en mindfulness se han desarrollado sobre el MBSR, sobre el protocolo del MBSR. Así que si de pronto tienen interés en continuar una formación profesional, es importante que tengan la experiencia de este programa. Eso, por supuesto, les ayuda a desarrollar su práctica personal, y eso es fundamental a la hora de compartirlo a nivel profesional. Ya sea que quieran trabajar con adultos o con niños, ¿no? De hecho, las formaciones como las de Lina Snell o la de Mindful Schools también exige haber desarrollado y haber tenido la experiencia de este protocolo. Yo no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta en particular. Hola, yo tengo una pregunta. Adelante, Javier. ¿Es posible que con este tipo de prácticas uno pueda recuperar de alguna manera esos niveles de atención y de concentración que uno siente que ha perdido conforme va pasando el tiempo por haberse uno expuesto a periodos de estrés tan prolongados? Es decir, ¿podría uno volver a mejorar su concentración? Sí, yo estoy convencida de que sí, de que sí. De hecho, hoy en día estamos tan estimulados, sobreestimulados, de hecho, que yo estoy segura que todos hemos experimentado ese cambio en nuestros niveles de concentración, porque es que hay tanto, de verdad, tanto que nos pide llevar la atención afuera, que es difícil enfocar la atención. Yo lo he notado, por ejemplo, en mi caso particular en la lectura, que hoy en día me cuesta un poco más de lo que me costaba hace unos años enfocar la atención, porque tenemos todos esos estímulos sensoriales, y sí, comienza a mejorar muchísimo. De hecho, como les explicaba en algún momento de la sesión,
nunca vamos a tener como una concentración completa, pues, porque el mindfulness no es que busque que nuestra atención esté 100% del tiempo conectada con el presente, porque eso tampoco es natural, ¿no? Nuestra mente se mueve, hace parte de ese poder sobrevivir en el espacio en el que nos encontremos, pero con la práctica y con la repetición sí se empieza a recuperar y a fortalecer esa capacidad de presencia, de conexión y de concentración, de ese estar en lo que estoy haciendo mientras lo estoy haciendo, ¿no? Que de pronto para algunos en este momento se siente un poco difuso, pero sí, así es, Javier, se va recuperando. Y esto es como cualquier destreza también, ¿no? Como cuando aprendemos un idioma, que entre más lo ejercitamos, pues más fácil nos fluye, pero que de pronto si lo dejamos de practicar empieza así como a olvidarse un poco. Pasa un poco esto también, porque vamos trabajando esas zonas cerebrales que están relacionadas con esas destrezas cognitivas. Ok, gracias. Bueno, Javier, no sé si haya de pronto otra pregunta más. De hecho, en la página web encuentran la información general del curso. Ahí está todo detallado, como un poco resumido lo que trabajamos hoy a lo largo de la sesión, pero ahí pueden ver la dirección. Aquí está en la parte inferior de la imagen que están viendo. Y también, de hecho, de hoy en 8 vamos a tener una sesión introductoria, pero a otro programa, que es el programa de autocompasión basado en mindfulness, que en general asociamos al mindfulness y por lo que es más reconocido es por las prácticas atencionales. Y este protocolo trabaja otro aspecto de las prácticas de mindfulness, que son las asociadas a destrezas como la compasión a nosotros mismos, que es un protocolo muy bello también. A mí personalmente me ha beneficiado muchísimo esta práctica. Empecé a notarlo con más claridad, lo dura que soy conmigo. Y todos somos un poco autocríticos con nosotros mismos y eso en momentos de dificultad pues hace que el estrés y la ansiedad sean mayores, ¿no? Si nos estamos regañando en un momento difícil. También en la página web pueden encontrar la información de los otros programas que hay, un programa para niños, para adolescentes, en fin, tenemos actividades continuas. Así que, bueno, no sé si de pronto última oportunidad para hacer preguntas, si haya otra pregunta. Sí, María del Pilar, cuando dice el slide divide el pago, ¿qué significa? Significa que podrían dividir el pago, por ejemplo, en 2 contados, hacer un abono de un 50% para comenzar y el otro después de la semana 4 del programa. Es eso. Ok, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir. Yo voy a tocar la campana para que tomemos una pausa antes de irnos. Simplemente prestar atención al sonido como ya lo hicimos. ¿Por qué no darnos 3 respiraciones también antes de cerrar? Antes de continuar con lo que sea el resto del día. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que descansen, que pasen una buena noche. Gracias, María del Pilar, muy amable.
Sí, muchas gracias. Gracias a Muchas todos. gracias por este Hasta espacio. luego. Mucho